Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a la clase de ortografía de Policía Nacional. Hoy vamos a comentar mm, sobre los acrónimos. Bueno, por un lado, el término formado por la unión de dos elementos o más palabras sería un acrónimo. ¿Tenéis ahí algún ejemplo? La unión de televisión y muñeco, que convertimos en una palabra nueva, teleñeco, sería un acrónimo. Por ejemplo, la fusión de información y automática en informática, de documental dramático en docudrama, o incluso la que hacemos del mercado común del sur, que es algo análogo a lo que es la Unión Europea en el ámbito de América Latina, y formamos la palabra Mercosur. En este caso va con mayúscula, precisamente porque es una organización y por tanto es un nombre propio. Por otro lado, también se llama acrónimo a la sigla que se pronuncia como una palabra. ¿OTAN es una sigla? Sí. ¿Por qué? Porque una sigla, en este caso, consta de la primera letra, casi siempre suele ser la primera letra de las palabras que la contienen. En este caso, OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, ONU, Organización de las Naciones Unidas, y luego tenemos ahí otras tres que vienen en minúscula. Sigue diciendo que es muy frecuente que estos últimos, tras una primera fase en la que aparecen escritos con mayúscula por su condición original de siglas y por tanto por eso se pone con mayúscula, OVNI es una sigla y por tanto con mayúscula también se puede poner, o BIP o SIDA, al final acaban por incorporarse al léxico común del idioma y se escriben con letras minúsculas. Por tanto, es como si dijéramos que se convierte en una palabra común, en un nombre común, y por tanto puede aparecer en minúsculas. Y de hecho debe aparecer así, OVNI, BIP o SIDA. El único caso que hemos dicho cuando hay, en este caso, nombres que exigen la escritura de esta letra mayúscula inicial, como por ejemplo hay UNESCO o UNICEF, ya que son organizaciones de las Naciones Unidas, que claro, son, en este caso, propias. UNESCO solo hay una, y UNICEF igual. Dice, los acrónimos suelen omitir para su formación artículos, preposiciones y conjunciones, si no son necesarias, lógicamente. Por ejemplo, acude o pyme está formado por las palabras principales normalmente y muchas veces, pues lo normal es que las conjunciones, los artículos y las preposiciones no aparezcan en lo que es la sigla o, en este caso, dentro del acrónimo, a no ser que sean muy importantes. Por ejemplo, en pyme, sería pequeña y mediana empresa, ahí sí que aparece. Esto de las siglas y los acrónimos es muy típico de los países anglosajones, sobre todo en ámbitos científico-técnicos, como pone ahí. Por tanto, hemos incorporado en nuestro idioma, ya sabéis, como hemos comentado en otras ocasiones, el tema de palabras que no son nuestras y que bueno, pues nos apropiamos de ellas precisamente para explicar ciertos elementos. Por ejemplo, aquí habla de unas siglas y acrónimos que son de tipo inglés y que nosotros hemos introducido a nuestro idioma. Por ejemplo, radar. Ahí tenéis, entre paréntesis, lo que significa radar, o sea, el término entero, y además, en este caso, lo que entra en lo que es la palabra, en lo que es la palabra radar, que es lo que viene en negrita, lo que forma parte de lo que es, en este caso, la sigla, lo que viene en negrita. Por ejemplo, de radar sería la palabra, o sea, las letras RA de radio, de detección la D, de la A de EN y la R de ranking. Por ejemplo, el láser sería la L de light, la de amplification, la S de simulated, la E de emisión y la R de radiación. Por ejemplo, en la del el LED pasa igual, la primera letra de cada una de las palabras. Pero, por ejemplo, ahí tenéis, cuando hablamos de pulsar o pulsar, que eso es, en este caso, hay dos conceptos, dos palabras que se funden en una y esa palabra que resulta que nos queda es pulse de la primera y la AR de la última. Y aparece ese pulsar, esa estrella que nosotros la tenemos en cuenta como ya una palabra sola, un acrónimo. En algunos casos, los acrónimos de origen extranjero lo que hacen es adaptarse y traducirse al español. Por ejemplo, nosotros no decimos sites, no lo decimos en inglés. Ya sabéis que a veces en inglés las
puede ocurrir que el acrónimo sufra de una alteración en el orden de las letras, precisamente porque las palabras tienen otro orden. En este caso, por ejemplo, los adjetivos o los nombres. Nosotros decimos SIDA porque nosotros lo entendemos como que es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Igual que un inglés dice AIDS, porque él lo que lee es Acquired Immune Deficiency Syndrome. O, por ejemplo, nosotros decimos OTAN y sin embargo, los anglosajones dicen NATO. Nosotros entendemos Organización del Tratado del Atlántico Norte, ellos entienden North Atlantic Treaty Organization. Incluso cuando compramos el léxico común los acrónimos, lógicamente cuando son palabras comunes, pues lógicamente el plural lo forman, bueno, pues como lo hace cualquier palabra en español. Y ahí tenéis, por ejemplo, ovnis, UCIs, radares, otras historias, como si fuera una palabra cualquiera española. Por último, la mayoría de los acrónimos formados por la unión de elementos de dos o más palabras, ya hemos visto en algún ejemplo, adoptan casi siempre el género masculino, incluso cuando en la traducción de la palabra núcleo de la persona extranjera abreviada es femenina. Os ponemos un ejemplo. El término pulsar que hemos visto antes, el concepto principal es el de estrella. En inglés star, estrella es femenino. Sin embargo, nosotros decimos un pulsar, no decimos una pulsa. Además, a veces el masculino incluso se explica por un concepto de sobreentendimiento. Es decir, a veces ese concepto masculino aparece elidido, aparece suprimido ahí. Por eso lo de rayo aparece entre paréntesis, ¿no? Porque cuando decimos el láser, nosotros pensamos en un rayo, ¿eh? Por eso decimos el láser. ¿Eh? A pesar de que láser, la primera palabra que compone láser es luz, que es light, en inglés, por tanto luz es femenino, y sin embargo, láser es masculino. Por el contrario, acrónimos que se originan a partir de siglas, lo que hacen es adoptar normalmente el género de la palabra núcleo de la denominación completa. Explicado, UCI, hablamos de unidad de cuidados intensivos, unidad en la palabra relevante, por tanto unidad es femenino, pues decimos la UCI. O, por ejemplo, el síndrome en SIDA, como síndrome en la palabra, en este caso, que más importante, lo que más significa, pues lógicamente decimos síndrome, decimos el SIDA, el síndrome, el SIDA, no decimos la SIDA. Bueno, y para finalizar, como coletilla, siempre acordaos de esto, el acrónimo se lee siempre como se escribe. Precisamente eso es lo que hace que una sigla se convierta en acrónimo, porque se puede leer como se escribe. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, aquí tenemos el ejercicio como siempre, el ejercicio de 100 palabras, que tenemos que desarrollar como siempre en 8 minutos. A partir de ya.
Bueno, se acabó el tiempo. Vamos a corregir el ejercicio. Se dice sonar. Le quitamos la tilde. Aparato electroacústico que detecta presencia y situación de objetos sumergidos mediante ondas producidas por el propio objeto o por la reflexión de las que emite el aparato en sí. VIH, sigla médica, ¿no?, de virus de inmunodeficiencia humana que causa el SIDA, que es lo que verá a continuación. SIDA, otro acrónimo, en este caso, que sería síndrome de inmunodeficiencia adquirida, enfermedad producida por el virus VIH. ABC, si lo ponemos en palabra con las dos E's, ABC, y con tilde en la E, pues así es como se escribe ABC. Es decir, que eso valdría y nos llevaría a la palabra ABC. A, B y C, con tilde en la E, y con la E después de la B también, que significa rudimentos de una ciencia. Y por ejemplo los ABC de cualquier cosa. Bueno, siguiente, CD-ROM. Es el disco compacto que usa rayos láser para almacenar y leer información en formato digital. ¿Cuál es el acrónimo de esas siglas? Lo de CD-ROM, la palabra CD-ROM, con dos R's y con tilde en la O. CD, pues sería la primera parte, que también sería una sigla que es de disco compacto, o si queréis del aparato que lee esos discos compactos. Siguiente, IVA, el impuesto de valor añadido. Ya sabéis que se va, en este caso, sobre el consumo y se va repercutiendo en las fases del consumo hasta que llega al consumidor final. IRPF, otra sigla, tiene que ver con el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bueno, todo eso está bien. Ahora empezamos. Emoticono, es emoticono, no emoticono, emoticono, o emoji. Símbolo formado por siglas del teclado que representan una expresión facial usada en mensajes electrónicos. AMPAI, sin H, descubrimiento de algo o alguien que trataba de ocultarse. ANDA, sin tener en cuenta que es un tiempo verbal, lógicamente, es un tablero sostenido por dos barras paralelas. Igual que GANE. GANE es victoria en una competición. En Costa Rica, en Honduras, en México y en Nicaragua. Por ejemplo, pulsar o pulsar. Ya lo hemos visto, pulsar, lo conocemos. Pulsar. Y también esa estrella de alta densidad formada exclusivamente por neutrones. Ese pulsar, ese acrónimo formado por esas dos palabras que hemos visto antes. Siguiente, efeméride o efemérides, me da igual, valen las dos. Acontecimiento notable que se recuerda en cualquier aniversario, en este caso. Uralita, sin H, material de construcción hecha a base de cemento y de fibras, generalmente de asbesto, usado en cubiertas y tejados. Talgo, otro acrónimo. En este caso es un tren articulado de muy poco peso. Talgo sería, en este caso, si la traducción sería ese tren articulado ligero, o el coche Oriol, porque lo dice en español. Siguiente, express, con X, dicho de una olla cafetera, rápida de la presión, o del café expreso, o del tren expreso igual. Siguiente, pyme, lógicamente, es con Y, con Y, pequeña y mediana empresa. Acordaos, empresa con número reducido de trabajadores y moderado volumen de facturación. Están las pymes, las pequeñas y medianas empresas, y luego las grandes empresas, las multinacionales. Desollar con dos L's. Quitar la parte del cuerpo, la piel del cuerpo, perdón, o de alguno de sus miembros. Siguiente, UCI, pues igual, el acrónimo de Unidad de Cuidados Intensivos. Igual que UBI es el acrónimo de Unidad de Vigilancia Intensiva. Siguiente, umbra, sin H, en desuso, sombra. La palabra plin o plim, acabado en M, me da igual. Cuando digo a mí plin o a ti plin, significa que no se le da importancia a algo. Siguiente, pin, ese adorno pequeño o insignia que se pone en la ropa, o incluso esa contraseña alfanumérica que tenemos que poner, por ejemplo, cuando conectamos el teléfono, el pin. Pues eso. Siguiente, pongo. Es una especie de orangután, o por ejemplo, un indio que hace oficios de criado, de otras cosas. Tic, bien, movimiento convulsivo, repetido con frecuencia, producido por una contracción involuntaria de uno o varios músculos. VIP, otra vez, otro acrónimo. Very important person, persona que recibe un trato especial en ciertos lugares públicos por ser famoso y socialmente relevante. Siguiente palabra es tac. Toc no existe. La onomatopeya tac sí, que es el ruido que produce ciertos movimientos acompasados, por ejemplo, como el latido del corazón. Tic-tac, tic-tac. Siguiente, ton. Es ton, no ton. Por ejemplo, cuando decimos algo que es sin ton ni son, ¿no? Sin motivo, sin causa. Bueno. Siguiente, tul. Tejido delgado y transparente de seda, algodón o hilo, que forma malla, generalmente en octógonos.
Siguiente palabra es radar, no radar, radar. ¿Vale? Sistema que utiliza radiaciones electromagnéticas reflejadas en un objeto para determinar localización o velocidad de este. Siguiente, uperizar, sin H. Es someter un alimento líquido a una temperatura en torno a 150 grados centígrados durante menos de un segundo para destruir los microorganismos sin alterar la composición y cualidades del líquido. Se hace, por ejemplo, con la leche uperizada. Siguiente, es terminado en M. Es una interjección, ¿de acuerdo? Que es algo así como parecido cuando decimos cuando estamos cansados o fastidiados o estamos sofocados. Elijan bien, uno de los lances de los juegos del monte y de la banca. Siempre cuando digo elijan, no digo nunca, ya sé que no elegir, hay un tipo de palabra que se elijan. Estamos hablando de palabras, cosas que ven en el diccionario como tal. Asperger con G, no con J, con G. Y sopear, rociar. Es lo mismo que asperjar, que eso sí que es con J. Siguiente. Elijar en farmacia, bien, cocer una sustancia para extraer su jugo. Siguiente, OVNI, otra vez, otro acrónimo, objeto volador no identificado, al que a veces se considera como una nave espacial extraterrestre. Siguiente, AM, una sigla de modulación de amplitud. Banda de frecuencia de ondas de radio que están entre 530 y 1600 kilohercios. Está la AM. Sin embargo, la FM, AM sí está contemplado, pero FM no. Curioso. Siguiente palabra, inulto. Inulto, le quitamos la H, no vengado, no castigado, por tanto impune. Siguiente, es Ali, no Ali. Ali no existe, Ali sí. En el juego de la secansa dice reunión de 2 o 3 cartas iguales en el número o en la figura. El DIU, otro acrónimo, ese dispositivo intrauterino, se ponen las mujeres para no tener hijos. DIU, pues eso. Bien, don, bien, nadie me presentó regalo o gracia especial o habilidad para hacer algo. Dom, no confundir, también vale, es un título honorífico que se da a algunos religiosos cartujos o benedictinos. Otra vez esto se usa sobre todo antepuesto al nombre o el apellido. Siguiente palabra es zoom, porque lo que hace es hacer como si fuera el zoom inglés. Lo que pasa es que lo ponemos en español. Nosotros en inglés decimos zoom con 2 o's, pero pronunciamos zoom. Pues eso, objetivo de instancia focal variable que modifica el ángulo de visión con efecto de acercar o alejar la imagen. Siguiente, cúter. Cúter en este caso sería como una cuchilla, como algo que corta para cortar. Siguiente, zoo, parque zoológico, bien. Siguiente, chau. Chau es algo parecido a decir chao, es lo mismo, en algunos lugares de Latinoamérica. Ya sabéis que significa adiós o hasta luego. Siguiente palabra, siu. Bien, pájaro americano muy semejante al jilguero. Siguiente es uncia, no uncia, le quitamos la tilde. Es una moneda romana de cobre que pesaba y valía la 12ª parte del as. Siguiente, mega. Mega, por ejemplo, aparte de significa manso, apacible, tratable, halagüeño. Ya sé que mega es lo de megabyte. Megabyte, sin embargo, para ponerlo todo entero habría que ponerlo en cursiva. Siguiente, giga. ¿Con G o con J? Da igual, ahí está con J, bien. Es un baile antiguo que se ejecutaba al compás de 6x8 con el acelerado. Igual digo también la palabra giga. También valdría, pero sin embargo, si ponemos gigabyte, entonces tenemos que ponerlo en cursiva. Siguiente. Aló sin H. En América se le puede dejar el teléfono. Aló, como diga. Aló, sin H. Protozoo, con 2 o's. Le falta alguna zoo. Constituido por una célula colonia de células iguales entre sí, que casi siempre suelen ser microscópicas, no se ven. Siguiente, OPA, es una economía. Hay otras acciones también, es una túnica también, pero es una oferta pública de acciones. Por eso también la comentamos. A veces en bolsa pues hay una empresa que le propone a otra una OPA, que es comprar las acciones, las absorbe, se fusionan, siempre suele ser una absorción, con unos plazos, unas determinadas condiciones, etc. Siguiente, ADN. Eso es una sigla que es el ácido desoxirribonucleico. Oxear, con X o se vale igual, espantar las aves domésticas y de caza. La siguiente sigla es el ácido ribonucleico, ARN. Lo mismo, tiene que ver con la bioquímica. Siguiente, golear, ungir a un enfermo con el óleo del sacramento de la extremaunción, por ejemplo. Siguiente palabra, ONG, es una organización de iniciativa social, una organización no gubernamental, independiente de la administración pública, dedicada casi siempre a cosas humanitarias, sin fines lucrativos, por tanto,
Eso es una de las características que tiene, que no tienen fines lucrativos. Siguiente, plotter. Bien, periférico de computadora u otro dispositivo que dibuja o representa diagramas o gráficos. Siguiente, bohío. Bien, es una caballa de América hecha de madera, ramas, cañas o pajas. Y no tiene más respiradero que la puerta. Siguiente, dúo. Tilde en la U. Es un asiento bajo de madera o de piedra usada por los indios. Siguiente, opar es hacer objeto de una OPA, por tanto, esa oferta pública de acciones que hemos comentado anteriormente, a una sociedad. Siguiente, augur, le quitamos las intercaladas. Sacerdote que en la antigua Roma practicaba oficialmente la adivinación. Siguiente, cedro, es el fruto del cedro, que es como una piña pequeña. Siguiente palabra, láser. Ya sabemos lo que es un láser, ¿no? Es un dispositivo electrónico que, basado en una emisión inducida, amplifica de manera extraordinaria un haz de luz monocromático y coherente. Siguiente, gua. Es una palabra monosílaba, por tanto la tilde ahí sobra. Juego infantil que consiste en introducir canicas en un hoyo, impulsando el dedo. Se llama gua porque además es que el agujero le decimos que es el gua. Siguiente, javera, con B o con V, me da igual, vale las dos. Palo flamenco en compás de 3×8, compuesto de una introducción instrumental que se parece a una malagueña, que es otro tipo de canción de flamenco, y de una copla. Siguiente, bit, es una unidad de medida de cantidad de información, que equivale a la elección entre dos posibles igualmente probables. Siguiente, gibón con G, es un mono antropomorfo arborícola. Siguiente, oparse, comienza por H, irse, huir, escapar. Esto además no se puede decir opar, es oparse. Hay que ponerlo así porque es un verbo reflexivo. Siguiente, motel. Bien, establecimiento público en las posibilidades de las carreteras, en el que se facilita alojamiento. Otro, igual, esto es otro acrónimo, de motor y de hotel. Juntamos y motel. Siguiente, diván con V, asiento alargado, generalmente sin respaldo para recostarse o tumbarse, que utilizan sobre todo los psicólogos. Siguiente, alucine, alucinación, asombro, bien. Siguiente, ulema, bien, doctor de la ley islámica. Siguiente palabra, opo, con H, copete o mechón de pelo, o rabo o cola con mucho pelo o lana, por ejemplo, como la que tiene la zorra o la oveja. La palabra router, a ver, se puede poner en cursiva y valdría como una palabra que es, en este caso, lógicamente, del extranjero. Es una palabra, hemos dicho que es anglosajona. Lo que pasa es que nosotros ya la hemos españolizado y nosotros pronunciamos router. Por tanto, con una U nada más y por tanto también con tilde en la U porque es una palabra llana. Por tanto, router. Distribuir el flujo de paquetes de información entre redes de la manera más eficaz. Siguiente palabra, Castilla, con K. Ese Filipinas español. Por tanto, tanto el español como su lengua, Castilla. Siguiente, opear, comienza por H. Dicho de un animal, especialmente en la zorra, cuando alguien la sigue, menear la cola. Siguiente, ova. Ova es con V. Un alga verde cuyo talo está dividido en filamentos, cintas o láminas. Siguiente, ove con V. El fruto del haya. Siguiente, LED. Es un diodo semiconductor que emite luz cuando se aplica tensión. Siguiente, aga o aga, me da igual, ¿vale? Las dos en Turquía y países de influencia turca, individuo con cargo o mando de importancia militar. Siguiente, gabanzo. Gabanzo es con V, rosal silvestre, el fruto del gabanzo. Orear, dicho del aire, dar en algo, refrescándolo. Bien, vale. Siguiente, es geldo. Le quitamos la diéresis. Es un cebo que emplean los pescadores que está hecho con camarones y otros crustáceos pequeños. Siguiente, la onomatopeya realmente es la de boom, con U, no con O, boom. La onomatopeya que imita el ruido de un golpe o de una cosa. Siguiente, vanadios con V, es el elemento químico metálico que tiene número atómico 23. Inflación, bien, es una elevación del nivel general de precios, por tanto una pérdida, si queréis, del nivel adquisitivo de las personas. Siguiente, modem, acaba en M, y por tanto también se atiende a la O, no se puede poner con N, eso está mal puesto, es modem. Aparato que convierte las señales digitales en analógicas y viceversa. Siguiente palabra, aspid. Aspid acaba en D, es una víbora muy venenosa. Siguiente palabra, pavesa. Pavesa es con V, partecilla ligera que salta de una materia inflamada y acaba por convertirse en ceniza. Por eso una pavesa es como una ceniza. Siguiente, Poveda. Poveda es con B. Es un sitio o lugar poblado de povos. Povos en este caso sería como algo parecido. Siguiente, moaré. Tela brillante que presenta avisos u ondulaciones. Bien, siguiente, apartahotel. Apartahotel. Ahí pone apartohotel. Apartohotel o también, como lo que hemos dicho antes, aparthotel. Es un acrónimo de apartamento y de hotel, por tanto un hotel de apartamentos, perdón. Siguiente, borato, bien, sal de ácido bórico con una base.
La siguiente palabra se puede decir de tantas formas que, madre mía, es un poco rollo. Fijaos, se puede decir chupachus, ¿vale? Como está ahí. Bueno, a esa palabra se le puede añadir, en vez de decir chupachus, se dice chupachups, o sea, con una P. Y entonces ahí desaparece la tilde. ¿De acuerdo? En este caso también se puede decir chupachup, acabado en P. También se puede decir chupa, guión y chups. Y también chupa, guión, chup. De esas 5 formas se puede decir. Caramelo de forma esférica con un palito que sirve de mango para poder chuparlo. Siguiente, cobez, bien. Ave de rapiña de la familia de los halcones. Siguiente, duples. En el juego del mus, se reúnen de 2 parejas en los 4 cartas del mismo valor. Y por último, eón, tilde la O, eón, unidad de tiempo geológico equivalente a 1000 millones de años. Bueno. En este caso, ya sabéis que habría que sacarse, en este caso, lo que es la nota, contados las palabras que están bien, que valen un punto, se restan las palabras que están mal, que restan otro punto, y la resultante habría que dividirla entre 10 para que nos quede normalizada la nota de 0 a 10. Eso, dividido entre 10, nos daría una nota que, si es superior al 5, pues nos valdría, en este caso, para poder pasar la prueba. Siguiente ejercicio, un ejercicio más corto, de 25 palabras, con lo cual utilizamos, en este caso, un cuarto de tiempo, que serían 2 minutos a partir de ya. Bueno, se acabó el tiempo. Vamos a corregir. A ver, primera palabra. Esta palabra se dice cuadriga. Y normalmente la gente siempre dice cuadriga. Y es algo que decimos mal habitualmente. Es cuadriga. No es una palabra esdrújula. Es un carro tirado por 4 caballos de frente y especialmente usado en la antigüedad por las carreras de circo y los triunfos. Muy famosa la cuadriga, en este caso de la película de Ben-Hur. Siguiente, alveolo o alvéolo. Se puede hacer también palabra esdrújula. Cada una de las fositas hemisféricas en que terminan las últimas ramificaciones de los bronquiolos. O simplemente una cavidad, un hueco. Jeda es con J, dicho una vaca recién parida o que está criando. Siguiente palabra, naos. Bien, en los templos de la antigüedad clásica sale que se colocaba la imagen de la divinidad. Argado es sin H, enredo, travesura, dislate. Alpaca es un mamífero camélido de la misma familia que la llama. Pero también más conocido es esa tela de algodón abrillantado a propósito de los trajes de verano, los trajes de alpaca.
Siguiente, butaque, bien. Asiento pequeño de madera forrado de cuero y con el respaldo inclinado hacia atrás. Secudo, bien. En Guatemala es una persona inteligente, dotado de gran inteligencia. Arpegio es sin H, sucesión más o menos acelerada de los sonidos de un acorde. Se vicia con V, crueldad excesiva, trato cruel. Arupo sin H, árbol ornamental que da una floración blanca o rosada. Exida es con X, es salida. Exequatur es una autorización que otorga el jefe del Estado a los agentes extranjeros para que en su territorio puedan ejercer las funciones propias de sus cargos. Nosotros la hemos españolizado ya. Lo normal es que a lo mejor aparezca esta palabra en vez de con C, con Q, evidentemente sin tilde y en cursiva. Siguiente, espichar, sin H, punzar con un objeto agudo, o plantar hortalizas o sembrar maíz, o incluso coloquialmente significa también morir, espichar. Cetaria, bien, viveros todo en comunicación con el mar, de langostas y otros crustáceos destinados al consumo. Siguiente, cuye es con Y, con Y. En Chile es un conejillo de Indias, mamífero roedor. Siguiente, albero con B, en desuso, es albar, una tierra de color ocre que está usada en jardinería y en la plaza de toros. Precisamente por eso al ruedo de la plaza de toros se le llama albero. Siguiente, bullo, bien, mistura hecha con el fruto de la areca, hojas de betel y cal de conchas, que se mascan en algunos países orientales. Siguiente palabra es betarro, que es con V, que es de una persona, dicho de una persona es vieja, de edad avanzada, de El Salvador, Honduras y México. Siguiente, adverar, bien, certificar, asegurar, dar por cierto algo, por auténtico algún documento. Cuballera es con Y, con Y, es una guayabera, por tanto, como si dijéramos una cazadora, de manga corta, que solo llega hasta la cintura. Siguiente, boatiné, estaría bien, tejido acolchado con guata, generalmente pespunteado. En España también se habla de la bata de boatiné, es el tipo de tela así acolchada. Siguiente, boila es con V en el juego de la taba para detenerlo o para significar que no valga aquella tirada. Cabrero con B es el último, el que está al final, incluso en la Baja Andalucía es el hombre que tiene por oficio poner mangos a las herramientas del campo y hace tabelas de madera. Cabrero con V también existe y es el obrero dedicado a abrir zanjas de desagüe en las tierras laurantías. Y por último, jibe es con J, es una criba, usada principalmente por los obreros de la construcción. Bueno, pues hasta aquí la clase de ortografía de Policía Nacional. Espero que haya sido de vuestro agrado y os emplazo a próximas sesiones. Un saludo a todos, hasta el próximo día.